Buenos días, estimados estudiantes, espero que todos estén bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy y hoy vamos a hacer una prueba también utilizando Replit para ver cómo nos va con esta herramienta, que a mi parecer es un poco más fácil de usar y, y pues bueno, tenemos que ver es cómo vamos a hacer la sincronización, eso es como lo más importante. Lo que vamos a ver hoy va a ser rápidamente para que ustedes vean la comparación entre el tamaño del stack y del heap. Vamos a hacer un programa que trate de sacar memoria en ambos sitios. Eso va a ser muy corto, simplemente es un ejemplo. Luego vamos a hablar un poquito de las cadenas en C++ para empezar a familiarizarnos pues con la librería string en vez de utilizar los char de antes de C. Y por último vamos a hablar un poquito de estructuras de datos como una forma de modelar datos más complejos y que nos permite como simplificar un poquito más la modelación computacional de ciertos problemas. Ya está grabando la clase, entonces vamos a arrancar mientras pues va llegando la gente y si llegan tarde pues ahí queda el video que se subirá después al canal de YouTube. Eh, Antes de arrancar, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que se ha visto anteriormente o algo así? Profe, Sí, señor. pues no es Dígame. como de los temas, sino es como, pues es que en el temario aparece que la fecha del próximo parcial es el otro miércoles. Ajá. Entonces, pues, ¿cuáles temas entrarían al parcial? Eh, Al parcial siempre entran los temas que se hayan visto justo hasta antes del parcial. Y digamos que lo más importante en este tema que hemos visto hasta ahora, pues es el manejo de arreglos. Es como el gran tema nuevo que entró, ¿cierto? Entonces, pues es eso. Básicamente, con certeza seguramente habrá un problema con matrices modeladas como un arreglo unidimensional utilizando vector, por ejemplo. Entonces, pues practicar ese tipo de cosas. Y alguna otra aplicación numérica, no sé, una raíz, alguna cosa así de esas cosas que hemos visto aplicaciones numéricas por ahí. Entonces, entran esos temas que hemos visto hasta ahora. ok, profe, gracias. Con gusto. Profesor, Profe, Sí, señor. Paul. vamos a ver. Bueno, dale. no, de los tranquilo. Profe, vamos a ver la memoria dinámica con los vectores. Sí. Ah, listo. Profe, ¿será que, o sea, no hay ningún problema en hacer el parcial desde la página esta que usted mandó? Porque es que a mí se me dañó una vaina, se me dañó el Ubuntu y todo eso, No, no hay entonces... ningún problema. O sea, recuerden que lo que importa en el parcial es la solución, que ustedes la puedan implementar, que la entiendan, que funcione y que cumpla los datos, los casos de prueba que uno les da. La herramienta en donde ustedes la hagan es independiente. O sea, pero no... O La sea, pero máquina igual virtual que se les como que se pasó. trata de ahí, o sea, no hay ningún o sea, me refiero a que no va a haber ningún fallo o algo así, que me da miedo eso, pero... No, mira, la máquina virtual que se les dio es para que todos tuviéramos como un entorno parecido de ejecución computacional y si tenían un problema, pues yo lo pudiera reproducir. Si digamos cada quien arregla su propio entorno, tenemos el problema es que hay N sistemas heterogéneos y los problemas pues no los vamos a poder reproducir ni resolver rápidamente. Pero si ustedes se han dado cuenta, digamos, lo esencial en esto de la programación que hemos visto nosotros hasta ahora, pues es tener un editor, cualquiera, y es tener un compilador, ¿cierto? Hemos visto que los compiladores en sus versiones cambian en ciertos soportes del estándar, entonces es importante, digamos, que tratemos de usar lo mismo. Pero lo que está en Replit, por ejemplo, no es tan viejo como en un Ubuntu normal, eso sigue siendo un Ubuntu, pero ya tiene la versión 7 que ya, pues, se parece mucho a la versión 9 que nosotros tenemos en Slackware, ¿sí? Pero ya es que ya hay algunos Ubuntus viejos que tienen la versión 4 y cosas así. Entonces, al final, si el compilador soporta las cosas que estamos usando, los estándares que estamos usando algunas veces avanzados, digamos, C++ 14 o 17 ¿para los qué? Para las funciones matemáticas, no pasa nada. O sea, lo que tú necesitas es un editor
y un compilador. Entonces lo que hagas en esta herramienta está bien. De hecho, incluso en esta herramienta, si tú te pones a cacharrear y no sé qué, tú puedes enlazarlo a un repositorio en GitHub. Entonces tú podrías directamente estar eh, editando lo que vas a enviar al repositorio en GitHub desde Replit. Entonces no hay problema. Ok, Y de hecho, muchas gracias, profe. con gusto. De hecho, cuando me encontré esta herramienta me alegré un poco porque es que les da no solamente código, sino una máquina virtual con un compilador, sí, un Linux limitado, en el que ustedes pueden como trabajar gratuitamente y en cierta manera se pueden evitar utilizar la máquina virtual en caso de que tengan computadores pues muy limitados, como pasa con muchos de ustedes que tienen computadores de 4 gigabytes de memoria RAM viejos, ¿sí? Y eso no está mal, sino que simplemente la máquina virtual pues les va a quitar más recursos y se les va a poner más lento. Entonces, está, al contrario, está bien que lo usen. Ok, muchas gracias, profe. Listo. Obviamente mi recomendación es que hagas un ensayo, ¿no? Hagas un ensayo de que si yo tengo un código en GitHub y quiero hacer el parcial acá, entonces voy a hacer un parcial de ejemplo, digamos el primer parcial, yo cómo haría para mandar los códigos, o sea, haz el ensayo, no que ese día por primera vez vayas a tratar de hacer la sincronización de todo y no sabes cómo hacerlo y te demoras media hora buscando en Google cómo sincronizar, o sea, no, hay que hacer un trabajo previo para prepararse, cómo sería si yo presentara el parcial en esta herramienta, cómo yo mandaría mis códigos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso sí te lo recomiendo, ensáyalo. Listo, señor. Listo. ¿Algo más? ¿Alguien más? Ok. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, digamos que en Replit cambia un poquito la filosofía. Normalmente en Fluids yo les compartía a ustedes como el entorno y ya. Ustedes entraban y podían verlo. Yo le daba permiso de ejecución, de edición a alguien y podía editarlo y cosas así. Pero en Replit pues hay dos formas de compartir como el entorno y precisamente esa es una de las cosas que quiero como que probemos hoy. Si yo los invito acá, ustedes están viendo mi pantalla, ¿me confirman por favor? Sí, Sí, profe. Gracias. Listo. sí, señor. Gracias, muy amables. Si yo los invito acá, yo les estoy dando como permisos de edición dentro de este entorno mío, ¿sí? Pero entonces me parece que de pronto es peligroso darle permiso de edición a todo el mundo, a todo el curso, porque pues alguno a veces se puede equivocar y borrar cosas y no sé qué, y bueno, nos volvemos un rollo. Si yo les doy aquí en Share, yo les estoy compartiendo de nuevo este entorno hasta el punto en el que lo tengo actualmente, y eso les va a crear un entorno a ustedes privado, bueno, privado no, como propio, con esos códigos hasta ese momento. Digamos que si se dan cuenta no es igual a Fluids, porque ustedes no están viendo exactamente lo mismo que tengo yo. No he visto como la manera de que ustedes vayan copiando como el código directamente. Y pues vamos a ver cómo nos va y vamos viendo, vamos viendo. Vamos a ver. Entonces, bueno, ya saben que en Replit aquí tengo a la izquierda el editor, aquí tengo a la derecha un compilador, digamos, realmente es una shell. Y esto es lo bueno de que nosotros hayamos aprendido a utilizar la shell, a que hayamos aprendido a utilizar la consola. Ustedes ya más o menos saben qué es lo que vamos a hacer en este tipo de cosas, se saben mover, hacen CD, LS, todo ese tipo de vainas. Y esto, digamos, es una habilidad que si nosotros no lo hemos entrenado desde el principio, si hubiéramos utilizado un IDE gráfico siempre, pues ustedes nunca habrían aprendido a moverse en la consola. Entonces esto, como pueden ver, es una habilidad que al final resulta útil. Yo he creado una carpeta ahí adentro, voy a entrar de hecho a esa carpeta. Y ahí tengo un archivito que se llama stackheap.cpp, que es donde vamos a ver el ejemplo. Entonces voy a poner mi plantilla, vamos a ponerle void acá por ahora a la función main. De pronto en el parcial les voy a pedir a ustedes que hagan el programa desde cero, no les voy a dar ni siquiera plantilla y les voy a pedir que tenga que leer desde la consola algunos parámetros. Entonces ustedes tienen que mirar los otros exámenes donde hemos puesto aquí int, argc, char b y saber cómo convertir las cosas, ¿no? Y bueno, esta es nuestra plantilla original. Entonces miren, lo que yo quiero en este ejemplo es mostrarles a ustedes que el heap y el stack tienen tamaños diferentes y cómo acceder a cada uno de ellos. Entonces, a ver, ¿cómo era que yo creaba arreglos en el stack? Esos arreglos, ¿qué característica tenían específica para que quedaran en el stack?
Tenían tamaño estático. Tenían tamaño estático definido, conocido en tiempo de compilación. Entonces habían dos maneras, ¿no? Con arreglos primitivos los hacíamos así, double, digamos, data 1, por ejemplo, y le ponemos aquí el tamaño, ¿cierto? Esta era la forma, y bueno, lo inicializábamos, recordemos, seamos ordenados. Esta era la forma de inicializarlo inmediatamente cuando lo declarábamos, todo en ceros, y pues aquí le damos el tamaño. Pero recordemos que vamos a tratar de ahora en adelante tratar de utilizar en lo posible los arrays nuevos, los que vienen del estándar C++11, para que ellos mismos por dentro se encarguen de la memoria y todo ese tipo de cosas que a veces uno olvida manejar apropiadamente, ¿sí? Entonces, vamos a cambiarlo un poquito y le vamos a decir a esto std_array, y este man, recordemos que tiene esta sintaxis que se llama sintaxis de template, donde uno le dice el tipo de datos que va a guardar y el tamaño. Entonces aquí vamos a poner el tamaño. ¿Listo? Yo no sé si esto se le puede poner un igual así, ahorita vamos a mirar. Con los arrays por defecto inicializan todo en cero. Entonces yo creo que eso no es necesario. De hecho me parecería que esto de pronto es un error de compilación, me parece a mí. Entonces lo dejamos así. Este data1 es exactamente igual a un array primitivo en el sentido de que es un bloque de memoria en el stack, pero simplemente lo hacemos así para utilizar, bueno, por si vamos a utilizar después algoritmos o los for automáticos y esas cosas que hemos visto por ahí de la librería estándar de algoritmos, pues es preferible utilizarlo con estos arrays, porque estos arrays tienen otras cosas extras como por ejemplo los iteradores del begin, los iteradores del end y otras cosas que por ahí hemos usado muy poquito pero que van a ser importantes a futuro. Entonces de ahora en adelante siempre que traten de hacer arreglos primitivos utilicen el data, así, utilicen los arrays, perdón, de este estilo. Vamos a compilar inmediatamente. Vamos a ver esto cuando fue modificado, las 14:15. Bueno, hay una diferencia de tiempo, ¿no? Entre el tiempo que tienen allá en esa máquina y nosotros. Vamos a compilar. Entonces, G++. Tenemos la versión 7. Entonces, está bien. G++. Y le vamos a dar Enter. Y ahí apareció. Y lo ejecutamos y pues no hace nada. Pues obviamente porque esto simplemente declara este arreglo y ya está. Entonces, bueno, parece que está bien. Yo lo que quiero es, vamos a poner aquí un int n igual al tamaño, vamos a poner constante y le vamos a poner aquí el n, simplemente para irlo cambiando en una zona específica. Voy a volver a compilar, yo quiero ver qué tan rápido se sincroniza esto. Ah, ya está bien. Lo ejecuto y pues no pasa nada. Vamos a aumentar el tamaño. Estamos en este momento en 1.000.000, le vamos a poner 10 millones de doubles. Quiero ver si ya se sincronizó. Sí, se sincroniza bastante rápido. G++. Lo corremos y miren que nos ocurrió un segmentation fault. ¿Ok? Y ese segmentation fault, ¿por qué creen ustedes que pasó? Fuimos más espacio el que tiene en el stack, ¿no? En el stack, exactamente. Entonces, bueno, aquí nos botó un error. Nosotros sabemos que podemos compilar con los sanitizers para tener más información. En particular, este nos ayuda en este momento, el de address. Yo lo corro. Uy, a mí se me olvidó cómo era que yo hacía aquí para que funcionara. Me toca, creo que linkear. Esperen un momentico que de pronto estoy de buenas. No, no estoy de buenas. ¿Cómo era que tocaba linkear acá? Uy, le pegué, me acordé. Me tocaba linkear con una librería para que funcionara el sanitizer. Entonces aquí sale el sanitizer y como pueden ver el error que nos dice es un stack overflow. Tenemos un stack overflow, nos estamos saliendo del stack, no tenemos suficiente tamaño. Y entonces aquí hay un problema. Este problema no crean que es de principiantes, este problema le ha pasado a muchas personas, incluso a mí, cuando uno empieza a programar ya en cosas científicas. Entonces ustedes dirán, pues un arreglo de 10 millones es como exagerado, pero pues que eso puede pasar cuando uno crea matrices tridimensionales, por ejemplo. Entonces uno tiene simplemente 100 por 100 por 100 y ya con eso tiene 10 a las 6 elementos. Entonces si pone 1000 por 1000 por 1000, que suena chiquito, pues ya tiene 10 a los 9 elementos, 1000 millones.
Entonces, rápidamente uno con matrices de varias dimensiones puede salirse del stack. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Vamos a utilizar el heap, que probablemente el heap sea más grande. Entonces, vamos a incluir a vector. Vamos a comentar esto y vamos a mejor utilizar un vector. Entonces, std vector va a guardar doubles, listo. A él no se le da el tamaño, pues porque el vector puede cambiar de tamaño. Vamos a declarar data1 otra vez y le vamos a decir que, bueno, lo vamos a dejar así. Un vector puede cambiar de tamaño, porque en este momento mide 0. El vector puede cambiar de tamaño con la función resize. Entonces uno le dice vector.resize. Upa. No sé qué esto está bueno. Y uno le dice el tamaño al que quiere que se redimensione. Él por dentro, él tiene un arreglo primitivo y cuando uno le hace el resize, él lo que hace es ir a hacer un new con ese tamaño, entonces pide un nuevo bloque de memoria, luego copia lo que tenía anteriormente en ese nuevo bloque, luego libera el bloque anterior de memoria y con eso ya queda redimensionalizado. Todo eso lo hace por ustedes aquí adentro, teniendo cuidado después de hacerlo bien. Entonces es mucho más fácil de usar y mucho más seguro. Y ahora voy a recompilar con el sanitizer. Miren que es el mismo tamaño, no hice nada diferente. Le doy a punto out y ahí está, se desapareció el error. Entonces de esta manera, y pues ustedes pueden darse cuenta que el heap es mucho más grande que el stack y creo que hay un comandito que nos permite ver esos tamaños, pero es que no me acuerdo bien, ya hace mucho no lo uso, que se llama ulimit. Venga a ver si le podemos sacar la información acá. Provides control of resources, analysis of hard resource, current limits are reported. Entonces, ese es lo que yo quiero. Si yo hago un limit, a ver, aquí stack size, miren, con un limit menos a, este comandito me dice a mí todos los límites actuales que tengo en mi, ¿en qué? En esta máquina virtual. Hay un montón de límites que tiene cada usuario, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es este, stack size. Si ven que el stack size, el máximo tamaño del stack size son 8 megabytes, 8192 megabytes o 8192 kilobytes. Eso quiere decir que ustedes no pueden pedir más memoria que esta que les está dando aquí para el stack. Bien, uno a veces puede cambiar estos límites y aumentarlos y cosas de ese estilo, pero en general, pues tenemos este límite de memoria. ¿Cuánto tendremos en el heap? Vamos a mirar cuánto es la memoria total que tiene esta máquina. Primero M. Entonces miren que ustedes, uy, qué belleza. Ustedes tienen 26, eso está en megabytes, 26.000 megabytes, o sea, 26 gigabytes. Eso tiene altísima memoria RAM, 26 gigabytes de memoria. Aquí ustedes se supone que están usando 14 gigabytes, ¿quién sabe en qué? Tienen libre esto, están haciendo unos swaps, bueno, vamos a ver si esto tiene htop. No, no está. Y con top, pues les estoy mostrando estos comanditos, ustedes pueden ver el estado actual del sistema, cómo está. Voy a correr un poquito hasta aquí para que se note mejor la consola. Entonces aquí dice, por ejemplo, que ustedes tienen estos 4 comandos corriendo, bash, init, no sé qué. Aquí les sale porcentaje de CPU que se están comiendo, porcentaje de memoria. Y si ustedes miran arriba, arriba está la memoria total que tienen. Entonces miren que tienen 26 gigabytes de memoria y tienen más o menos 20 gigabytes libres. O sea que el arreglo que ustedes pueden poner acá más grande posible es gigantesco. ¿Sí? Es realmente gigantesco. Entonces, pues esta máquina es bastante útil, ¿no? Además, aquí también tenemos 4 núcleos, creo que aquí no lo dice, pero con Q me salí de ese programa. Si ustedes quieren ver la información de las máquinas, de los procesadores que tienen ustedes, pueden utilizar este comando. Les no está, bueno, decimos está. More. Sí, more sí está. Entonces miren que si ustedes ven ese archivito les dice que tienen varios procesadores. Procesador 0 es un Intel de verdad, es un Xeon de 2.3 GHz, les da ahí la frecuencia. Si ustedes van bajando, miren, hay otro procesador 1. Entonces tienen varios procesadores. 0, 1, 2, 3. Tienen en total 4 procesadores ustedes disponibles en este computador.
O sea que realmente los recursos a los que ustedes están accediendo aquí gratuitamente son bien poderosos, ¿no? Bien útiles. Entonces, digamos que por eso me gustó, ¿no?, este sistema para ustedes. Entonces, bueno, ya vieron la diferencia. Entonces, por esa razón, como se dan cuenta, es útil utilizar los vectors. Los vectors son muy útiles. Si ustedes después quieren decir, no, venga, yo estoy utilizando mucha memoria, quiero pasarme a la mitad, ustedes simplemente hacen data1.resize, pues n medios, y él de nuevo libera la memoria de, bueno, primero crea este nuevo arreglo, luego copia lo que le quepa, o sea, aquí vamos a perder datos, obviamente, porque es más chiquito, copia lo que le quepa y luego va a liberar la memoria original. ¿Está bien? Entonces esta es la gran ventaja que tenemos de utilizar los vectors, que no nos tenemos que meter primero con new y con delete, los vectors hacen eso solos por dentro, y segundo, pues que estamos accediendo al heap, que es mucho más grande en recursos que el stack. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vean la diferencia. ¿Alguna pregunta ahí? Entonces les voy a compartir este espacio, porque a ver, yo no sé cómo compartirles específicamente este código, ¿no? Eso no se puede. La otra sería sincronizar esto más bien como a un repositorio del curso. Esa puede ser una versión más bien y que ustedes en GitHub lo vayan descargando. Sí, yo creo que esa va a ser la mejor. Entonces díganme por favor cuando yo les comparta esto. Les voy a compartir un link. Se los voy a copiar en el chat de aquí del Meet. Y ustedes entren con sus cuentas a ese sitio a ver qué les sale y me cuentan, por favor. ¿Alguno me comparte? Puede ser, alguno por favor me puede compartir la pantalla en el Meet para ver qué les sale cuando le dan clic a esto. Es que yo quiero verlo desde estudiante, qué es lo que ven ustedes. Ya Yo la puedo. comparto. Ah, ¿Señor? Ah, ok. Gracias. Se puede importar desde GitHub. David, sí, ya voy. Te comparto lo que me salió al entrar ese link. Sí, la pantalla, porfa, para ver qué es lo que le sale cuando le da clic a eso. Profe, sale tal cual lo tienes. ¿Señora? Sale tal cual lo tienes, o sea, sale igual. Sale Ahí está, igualito. profe, ¿ya se ve? Ya se ve, sí. Sale igualito, listo. Entonces trata de compilarlo, por favor. Hay dos compiladores ahí, Gmas y Clang. Ajá. Utiliza el tab. El tab funciona para completar esos nombres. No, profe, no me lo... ¿No? No, estoy intentando dar tap y no me deja. A mí sí me lo completa, qué raro. Listo, ahí Ah, ya compilo. sé. Es que primero tengo que moverme. Por defecto no me... Ah, es que estás por fuera de la carpeta. Sí. Haz LS, por favor. Ah, ya. Y mira que tú aquí vas a perder lo que hagas porque no estás logueado en tu cuenta, ¿no? Ah, sí, ahorita también entro. Dale Enter. Ya, creo que ya debe dejar. Listo. Bueno, ahí ¿Cómo falta era? lo de la linkeada, pero ya Bueno, funciona. listo. Listo. Entonces ahora mi pregunta todavía no la dejes de compartir. Espérate, no la dejes de compartir. Mi pregunta es que si yo creo aquí un nuevo archivo que va a ser el de strings, pues yo aquí sí tengo un nuevo archivo. Ahora quiero que por favor tú me digas si se recargó allá, si apareció el de strings o no. ¿Recarga como eso se puede recargar? Que yo no creo. Dale clic ahí. Ah, Sí, sí señor. apareció. Maravilloso, listo. Entonces de esta manera podemos estarnos compartiendo la clase. Perfecto. Entonces esta es la forma de hacerlo, pero si ven que cada uno tienen, si es dinamita pura, ustedes tienen cada uno su propio sitio y entonces de esa manera pues pueden ir trabajando y yo pues voy actualizando acá y vamos como todos haciendo lo mismo. Bueno, muy bien, listo. Bueno, entonces ahora les voy a compartir aquí la presentación y vamos a mirar una introducción muy sencillita de esto de las cadenas. Esto de las cadenas probablemente
pues digamos que en general, a ver, si ustedes cogen un libro de programación, eso hablan y hablan de cadenas y no sé qué, pero porque estamos hablando de personas que van a hacer sistemas en donde procesar texto es muy importante, ¿sí? Nosotros, en cambio, y esa es la orientación que le damos como a este curso, nosotros, en cambio, estamos es hablando de computación científica, nosotros vamos a manejar es muchos números. Entonces, por esa razón, digamos, no le hacemos mucha énfasis a este procesamiento de cadenas y toda esa vaina, pero es bueno saberlo porque al final no todos son números, o los números son cadenas también. O ustedes, por ejemplo, se vuelven lingüistas y quieren estudiar el lenguaje, entonces tienen que empezar a tokenizar textos y empezar a sacar frecuencias de palabras, y esa es la manera en la que uno, por ejemplo, puede detectar los autores de un texto dado, porque la gente escribe con ciertos estilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay huellas de qué tan frecuente utiliza cierta palabra. Entonces uno hace diagramas de frecuencia y uno puede ver la diferencia entre diferentes autores. Obviamente una persona que tenga un léxico muy enriquecido, pues obviamente va a tener muchas más palabras, entonces la frecuencia de utilización de una sola palabra probablemente sea menor a la de una persona que tiene un léxico más bajo, porque esa persona pues tiene que representar sus significantes con menos palabras, entonces la frecuencia va a aumentar para unas palabras más comunes. También, por ejemplo, la separación entre las palabras. Entonces, si una persona dada utilizó la palabra tal en este punto, ¿qué tanto se demora en volverla a usar? Ese tipo de cosas de análisis de texto permiten sacar como unas huellas digitales de autores, y uno así puede, así se utilizan seudónimos diferentes, tratar de sacar una huella eh, y detectar quién escribió ciertos textos, si es el mismo autor o no, con cierta confianza, con cierta probabilidad. El análisis de sentimientos, que se utiliza actualmente también en muchos chats y cosas así, pues se basa en eso, como tratar de detectar ciertas palabras claves y tratar de ver si eso tiene un sentimiento positivo o negativo hacia ciertas afirmaciones. Y pues eso se puede utilizar muy bien para tratar, por ejemplo, de detectar a personas que, no sé, tiendan a ser muy tristes, a estar muy tristes, que tan tristes y tan aburridos que puedan llegar a tener un problema ya más grave de depresión, porque pues no es lo mismo, ¿no? Estar triste que estar deprimido, es una confusión típica, pero eso no es verdad. Entonces, que puede estar llegando allá que estén en riesgo, o también para controlar y censurar, ¿no? Entonces, cada vez que una persona trate de hablar negativamente de mi producto o algo así, pues yo simplemente ese comentario lo rechazo y no lo dejo publicarse. Entonces, pero eso se tiene que hacer de una forma escalable y automatizada, porque eso no se puede hacer humanamente una persona revisando, porque eso no escala, o sea, la cantidad de procesamiento que se debe hacer supera con creces lo que puede hacer un ser humano solo. Pero obviamente eso también tiene sus falsos positivos y sus falsos negativos, y todo eso tiene que ver con Machine Learning. Entonces, al final, hay que saber también utilizar un poquito las strings. Entonces, por esa razón, les quiero hablar de eso. Originalmente en las strings, venga, ponemos esto como una presentación. Ah, pero yo no les he compartido mi pantalla, ¿no? Profe, Señor. es que tengo una pregunta del tema anterior. Es que, por ejemplo, si tú quieres pues, meter datos en un vector, pero no sabes cuántos datos quieres meter, entonces, Ajá. tendrías que primero calcular? Pero entonces yo los voy metiendo uno a uno. Entonces Sí. yo no sé al, pues cuántos datos voy a tener, o sea, el tamaño del vector final. ¿Cómo haría? O sea, es que yo intenté hacerlo con un resize, pero no, o sea, dentro de un for estoy metiendo datos al vector, Sí, yo te pero entiendo. Vamos a hacer un ejemplito para que veas qué es lo que se hace en ese caso. ¿Listo? ¿Te parece? sí, profe. Entonces, hello. Listo. Vamos a poner otra vez en el replit. Entonces voy a crear otro archivito que se llame vector example.cpp. Include iostream, porque vamos a imprimir unas cosas. Include vector. Main void return 0. Entonces, a ver, vamos a declarar un vector cuyo tamaño no conocemos. Eso es lo que tú dices. Este vector. Vamos a guardar doubles y lo vamos a llamar data. Pero se supone que vamos a leer los datos de un archivo cuyo tamaño no conocemos. Eso es como la idea. O vamos a leer de la consola un número de datos cuya cantidad no conocemos. ¿Está bien?
Ese es como el problema. Entonces, la pregunta ¿cómo es que te llamas tú? David. La pregunta de David es ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer esto mejor? Entonces, mira, ahí la clave es utilizar, ya uno tiene que entrar a ver el vector, qué funciones tiene. Entonces, por ejemplo, vamos a cpp reference, le ponemos vector. Pues a mí me funcionó haciendo el pushback, Eso, pero para allá quedamos. es muy lento comparado con, Pues depende, con depende. array. Ya vamos a mirar el pushback, cómo es O que no sé funciona. si Entonces, lo... sí, mira, ya vamos para allá y vamos a explicar las ventajas y las desventajas. Entonces tenemos varias cosas que hace nuestro vector. Por ejemplo, el reserve permite que uno le diga, venga, yo no sé exactamente usted cuánto va a empezar, cuánto va a guardar, pero yo sé que máximo son 1000 datos. Entonces resérvese para 1000 datos, así yo le meta al final 20 datos. Entonces aquí hay que diferenciar entre dos cosas importantes. Una cosa es cuántos datos yo realmente he guardado, que es algo que se excede con la función size, y la otra es cuánto es la capacidad que tiene el vector. Es decir, probablemente internamente el vector no guarda exactamente un arreglo con exactamente el mismo tamaño para el número de datos que tiene. Lo más probable es que un vector por dentro tenga un arreglo más grande que el número de datos que tiene. ¿Cómo sé yo cuántos son los datos que tiene? Con size. ¿Cómo sé yo cuánto es la capacidad que tiene mi vector? Con capacity, se llama eso. Entonces, reserve es como para decirle, venga, yo no quiero que usted haga tantos new y delete, haga solamente uno para ese tamaño máximo, pero implica que uno conoce un tamaño máximo. Ya vamos a ver esas diferencias. Ahora, ustedes pueden insertarle pedazos a los vectores y él por dentro hace el new, el delete y todas esas vainas. Pueden hacer un resize, que es para cambiar el tamaño. Pueden hacer un pushback y pueden hacer un popback. Pushback lo que quiere decir es que a su vector le van a pegar un nuevo dato al final del vector. Y le van a pegar un nuevo dato al final de ese vector y al final, cuando llamamos esas veces pushback. Cuando hacen popback, lo que hacen es quitarlo. Entonces miren que va a haber una diferencia. Imagínense que ustedes tienen un vector cuya capacidad es de un dato. Si ustedes le hacen un pushback a ese vector con un dato, pues él lo va a escribir ahí adentro porque tiene esa capacidad. Entonces, en ese momento, y ya lo vamos a hacer el programa de ejemplo, size y capacity son iguales, un dato. Ahora ustedes le hacen otro pushback, entonces él va y se da cuenta que él ya no tiene más capacidad de guardar datos. Entonces él tiene que hacer un resize internamente para guardar ese nuevo dato. Entonces él tiene que hacer un new, copiar los datos, un delete de los viejos originales, del arreglo viejo original, y ahora mide 2 y guarda su dato nuevo. Entonces de nuevo aquí coinciden tanto pushback, tanto capacity como size. Les quiero mostrar que hay un momento en el que dejan de coincidir, porque él se va optimizando para eso. Entonces miren, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Va a ser un while o un for. Voy a meterle 4 datos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a estar imprimiendo varias cosas para que ustedes vean las diferencias. Cout, data.size. Les tengo que compartir la pantalla, imagino. No, Sí, ya se está viendo, profe. estoy bien. Data size. Bueno, quiero que esto vacíe el buffer de una vez. Oh, no. Y data.capacity. Voy a hacerlo antes y después de meterle unos datos. Y aquí lo que voy a hacer es añadirle unos datos. Entonces, vamos a coger a nuestro vector y le vamos a decir al vector, yo no puedo hacer esto, chicos, yo no podría hacer esto, igual a, y por ejemplo, yo no puedo hacer esto porque es que mi vector todavía no tiene tamaño. Si ven que yo lo declaré aquí sin tamaño, yo le tengo que ir añadiendo cosas. Entonces yo no puedo simplemente indexar acá porque él todavía no tiene tamaño. Si yo hubiera hecho algo aquí como por ejemplo data.reserve n, ahora sí yo podría utilizar los índices porque ya le dije a él, venga, bueno, de hecho yo tendría que hacer un resize. Si yo le hiciera esto, yo ya puedo utilizar los índices. Pero como yo no he hecho esto acá, realmente yo no puedo hacerlo. Entonces, la forma de irle pegando nuevos datos es .pushback. Opa.
punto pushback, y uno le dice que le quiere ir metiendo. Entonces, digamos que le vamos a meter 2 por i. Ese es el nuevo dato que le vamos a poner. Listo. Entonces, tratemos de simular en nuestra cabeza que va a imprimir esta vaina. Cuando apenas entramos, ¿cuánto es size para este vector? Supongo que 1. 0. No, él no ¿Cero? tiene nada que guardar, no tiene tamaño. Entonces, Ok. 0. Y capacity también es 0 porque no le hemos hecho nada internamente, no le hemos pedido que reserve memoria ni nada. Cuando hacemos este pushback, entonces él va internamente y se agranda al tamaño 1. No sé si empieza en 1, pero pensemos que sí. Él guarda este dato y luego de guardar este dato, entonces size va a valer 1 y capacity probablemente va a valer 1. Cuando volvamos acá, yo creo que nos sobra, bueno, vamos a repetir, ¿no? Porque si ven que cuando salimos del for y volvemos a entrar acá, volvemos a imprimir lo mismo. Entonces más bien vamos a quitar esto. Cuando volvemos acá, entonces, ¿dónde lo podríamos dejar? Bueno, no importa, dejémoslo porque es necesario que lo vea. Cuando volvemos acá, entonces él va a imprimir lo mismo, que esto es 1, data.size es 1, data.capacity es 1, y le volvemos a hacer un pushback. Entonces, la idea es la siguiente, lo que dijo su compañero es verdad, se vuelve lento, porque estar haciendo news y deletes y copiando de memoria y new y delete a cada rato es muy ineficiente, eso es muy lento. Pero el vector es inteligente, y el vector lo que hace es hacer un reserve, el reserva memoria, multiplicando por 2 el tamaño actual. Entonces, cuando yo empiezo el primer paso, pues él simplemente reserva una casillita. Cuando hago el segundo paso, él reserva 2 casillitas, está bien. Pero cuando hago el tercer paso, él reserva 4 casillas. Y cuando hago el cuarto paso, él reserva 8 casillas. O sea, eso quiere decir que a medida que yo voy haciendo más pushback, él cada vez tiene un tamaño interno más y más y más grande. Entonces no tiene que hacer tantos news y deletes. Esa es como la gran diferencia. Entonces vamos a compilar este código, vamos a ver dónde estoy. Vamos a ver qué es lo que nos da. G++, menos 7, vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar eso. Profe, pero él se duplica cada vez que llega al tamaño máximo o cada vez que se hace pushback. Cada vez que él llega al tamaño máximo y no puede meter más. O sea, cada vez que tú haces pushback, él verifica si puedes guardar ese dato en su tamaño actual. Y solamente cuando llega al tamaño máximo, o sea, cuando él ve que ya no puede guardarlo, es que hace el new y el delete. Entonces, aquí están. Bueno, voy a hacerlo más bien despacio. Voy a pedirle aquí un ctd sim. ¿Sí es así? Yo no estoy seguro si esto sirve. Listo. Entonces, miren, lo voy a ejecutar. Miren que al principio, en la primera iteración, ¿sí? La primera iteración tenemos que size vale 0 y capacity vale 0. Hicimos un pushback, o sea que él internamente cambió de tamaño para que pudiéramos guardar ese dato. Entonces ahora el size vale 1 y el capacity vale 1. Entonces, ¿estamos claros ahí? ¿Alguien tiene alguna duda ahí o vamos bien? Mejor dicho, ¿alguien piensa que vamos mal? Ok. Vamos a darle Enter la segunda iteración. Vuelve a repetir lo mismo porque cuando imprimimos esto acá y volvemos a empezar el for, pues imprime lo mismo. Estos dos tienen que ser iguales, ¿sí? Pero miren que ahora cuando le añadimos el nuevo dato, él ahora internamente hizo otro new y otro delete, y ahora su size vale 2 y ahora su capacity vale 2. Listo. Entonces, hasta ahora no hemos hecho nada nuevo. Él simplemente está como, a medida que le meto datos, uno pensaría que él está simplemente, pues, haciendo un nuevo tamaño de acuerdo al número de datos, de a uno en uno. Pero miren ahora lo interesante en el tercer paso, y esto es muy importante que lo noten. Antes de meter el nuevo dato, pues tenemos data size igual a 2 y capacity igual a 2. Cuando hacemos este nuevo pushback, él dice no me cabe otra vez. Pero ahora él no hace un resize interno para que le quepan apenas 3, sino que hace el doble. ¿Sí ven que ahora el capacity vale 4? Y eso lo que quiere decir es que, bueno, él metió el tercer dato, size vale 3, o sea, esos son los números de datos que hemos guardado, pero él internamente tiene disponible una array de tamaño 4. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasará cuando yo le vuelva a dar enter a esto? ¿Será que él vuelve a hacer un new?
y un delete No, cuando haga el siguiente pushback? todavía no. Todavía no, porque es que él tiene llenas 3 casillas, pero él tiene disponibles 4 casillas. Entonces, cuando yo le doy el enter, él simplemente llenó la cuarta casilla y su capacity sigue siendo 4. Él acá, en este paso, en este último paso, ya no tuvo que hacer un nuevo new y un delete. Aquí ya terminé. Vamos a aumentar esto a 5 para que ustedes vean la diferencia. Primera iteración. Segunda iteración, hizo un new y un delete. Tercera iteración, hizo un new y un delete, pero en la próxima ya no va a tener que hacerlo. Cuarta iteración, cuando voy a entrar al quinto paso, como ya tenemos llenos 4 y él tiene una capacidad de 4, ya no le cabe. Entonces, ¿qué va a hacer? Otro new y otro delete, pero miren que ahora él hizo un new y un delete para el doble de lo que tenía anteriormente. O sea que ahora él tiene 5 datos, pero su arreglo internamente mide 8. O sea que ¿cuántos pasos podríamos hacer sin que haga new y delete? 3 más. Entonces esto realmente se vuelve eficiente cuando los tamaños de nuestros archivos se vuelven muy grandes. Entonces, esperen, vamos a seguirlo haciendo acá. Voy a ponerlo más grande. 10. Tan. Ya se volvió de 8. Ahí no hubo ni un ni delete, porque ya tiene un tamaño que donde le cabe el pushback. Ahí le cabe todavía, ahí le cabe todavía, y ahora hace otro, 16. Entonces ahora podemos hacer un montonón hasta llegar a 16, y la siguiente será 32, y la siguiente será 64, y como esos son potencias de 2, eso rápidamente hace que le quepan muchas cosas y disminuye drásticamente el número de news y de deletes. Entonces, si ustedes de nuevo, si ustedes quieren ver cuántos datos llevan, es con size. Pero si ustedes lo que quieren ver es cuánto es el arreglo interno realmente, cuánta capacidad tendría, es con capacity. Si ustedes quieren modificar los datos, digamos, disponibles, visibles, ustedes utilizan resize. ¿Sí? Si ustedes quieren modificar esto, la capacidad, sin modificar el size, ustedes utilizan es reserve. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces, lo que decía, ahí se me olvidó el nombre, el estudiante que preguntó primero por esto. David. David. Lo que decía David es cierto, esto al inicio es muy lento porque él está haciendo constantemente news y deletes. Pero observa que después de cierto tiempo, esos news y deletes, como están duplicando el tamaño interno del vector, la capacidad, son cada vez menos numerosos. Entonces, en un archivo de 1000 datos, realmente al final uno tendrá que hacer solamente como 10 news y deletes. Si son 10.000 datos es cada vez menor, pues porque son potencias de 2, lo que uno va llevando ahí. Entonces, si tú lo comparas con poquitos datos, obviamente la array es mucho mejor, pues porque tienes el tamaño conocido. Pero si son muchísimos datos, es casi lo mismo, porque ya, digamos, el procesamiento de esos datos y la lectura se demora mucho más que hacer el new o el delete, porque con esta optimización que ellos hacen internamente, pues los hace menos veces. Entonces el pushback, de nuevo, al final, la enseñanza es, el pushback no siempre hace un new y un delete, depende de la capacidad actual. Y cuando se hace un new y un delete, se hace duplicando la capacidad, no simplemente sumándole uno. Profe, una pregunta. Señor. Digamos, si el tamaño, o sea, el size inicial del vector era, por ejemplo, 5, cuando yo hago el primer pushback, ¿lo aumenta, o sea, aumenta el capacity a 6 o No, lo duplica de una vez? no, recuerda que lo que quiere es no aumentar, no hacer new y delete. Entonces, si inicialmente yo le había puesto aquí 5, por ejemplo, él no lo hace, él no hace new y delete hasta que lo necesite. Entonces, hagamos ese ejemplo, ¿te parece? Mira, No, pero me refiero, por tan, ejemplo, yo ya tengo todo el vector lleno, digamos, ¿sí? Y voy a meter un dato nuevo. Entonces, ¿aumenta en uno el tamaño o lo no, duplica de una lo vez? duplica. Eso es lo que te quiero mostrar. Lo duplica respecto a lo que tenía. Ok, ok. Entonces, tenemos esto. Estamos bien acá, ¿sí o no? Entonces, data size. Mira lo que pasó acá. Si ves que al hacer pushback, él inmediatamente lo duplicó. ¿Por qué crees que lo duplicó en vez de haber escrito ese dato en el primer elemento del arreglo?
Pues sí, para bajarse los new y los delete. Y sobre todo porque este pushback lo que quiere decir es que lo están metiendo ustedes al final. No quiere decir que lo están poniendo en el primer elemento disponible. No. Lo que quiere decir pushback es que lo están colocando al final del arreglo. Entonces, cuando ustedes hacen este pushback, le están diciendo yo tengo un arreglo tamaño 5 y quiero meterle un nuevo elemento. Entonces él dice, pues como le quiere meter un nuevo elemento, pues obviamente no cabe. Entonces yo tengo que cambiar, hacer un resize y hacer un new y todo eso. Entonces, pero él duplica su tamaño, entonces ahora vale 10. Y entonces la siguiente duplicación va a ser a 20, a 40, etcétera. Ok, gracias. Listo. Profe, si queremos meter un elemento en la mitad, por ahí. Cuando uno quiere meter elementos en la mitad, bueno, la respuesta tonta sería, pues o sea, te dices a sobreescribir el elemento de la mitad o meter un elemento nuevo en la mitad. Meter un elemento nuevo, como que partir el arreglo de tal manera que quepa un elemento en la casilla. Entonces, mira, en ese caso realmente los arreglos no son muy buenos para eso. En ese caso, las estructuras de datos más apropiadas, si uno tiene problemas, y es ahí donde ustedes tienen que empezar a pensar cuál es la estructura de datos más apropiada para sus problemas. Si ustedes tienen un problema en donde secuencialmente se procesan las cosas y en donde ustedes más o menos las modificaciones les hacen es al final, el vector es perfecto, porque el vector es, recordemos, un bloque contiguo de memoria, y con reset y esos truquitos del new y el delete minimizados, uno pues lo que hace es modificar al final de su arreglo. Pero si ustedes tienen un problema en donde ustedes tienen que estar insertando o extrayendo cosas aleatoriamente en cualquiera, digamos, en cualquier zona, digamos en zonas intermedias, los vectores ya no son muy buenos, porque pensemos ese problema. Yo quiero insertar un elemento nuevo, digamos, yo tengo un arreglo de tamaño 5, un vector de tamaño 5, quiero ahora que mida 6, pero ese nuevo elemento no lo voy a insertar en la mitad, en el final, sino en la mitad. Entonces ese problema es más difícil por lo siguiente. Tú tienes que entonces crear un nuevo arreglo de tamaño 6. Copiar la mitad de los elementos al inicio de ese nuevo arreglo. Copiar tu nuevo elemento, el nuevo que quieres introducir en la mitad, ahí en la mitad, y luego copiar el resto de los elementos del arreglo original al arreglo nuevo. Y luego descartar el arreglo original. O sea, es horrible, porque además de que tienes un new y un delete, pues tienes un montón de accesos de memoria también que tienes que hacer, ¿sí? En ese caso, lo que se utiliza son otro tipo de estructuras de datos que permiten hacer eso más rápidamente, que se llaman listas. Las listas enlazadas son tienen que ver con los punteros y son así, son cosas así, son estructuras de datos donde ustedes dicen, bueno, yo guardo este dato y yo apunto a cierto dato que está en otra ubicación de memoria. Ya no tienen que ser continuas. Entonces, insertar, digamos, un elemento en una lista es muy fácil porque yo simplemente busco cuál es el elemento que está en la mitad, le digo, usted ya no apunte a su siguiente, sino apúnteme a mí y yo le apunto a su siguiente. Y ya lo inserté en la mitad de la lista. Entonces, la ventaja de las listas es insertar elementos en cualquier zona, pero la desventaja es que se vuelven muy lentas porque ya están dispersas en la memoria y entonces yo no las puedo recorrer secuencialmente. Un vector tiene como ventaja que está contiguo en memoria, entonces yo lo puedo recorrer secuencialmente y es muy rápido y muy eficiente. La desventaja es que yo no lo puedo modificar fácilmente, hacerle un resize en la mitad, por ejemplo, meterle cosas en las mitades, en los tercios y cosas así. Entonces cada estructura de datos resuelve un problema diferente. Señor. Profe, gracias, profe. Y si uno pone un reserva después de ahí de standard vector, cuando imprima capacity le va a aparecer lo del reserve, ¿no? Eso es el reserve, sí, sí. O sea, si hacemos aquí un data.reserve, Sí. le decimos que que guarde para 4, digamos. Entonces mira que el capacity, el tamaño es 0 porque no hemos guardado absolutamente nada. No hemos hecho pushback ni tampoco hemos utilizado los corchetes, pero tiene la capacidad de 4. Y luego que hicimos el pushback, mira que él sí lo guardó, pues ahora el tamaño es 1 porque llevamos un elemento y su capacity sigue siendo 4. O sea, reserve lo que hace es que internamente les permite guardar cierta memoria, pero no quiere decir que ustedes hayan ya guardado datos en esa memoria, simplemente ustedes hicieron una reserva para evitar el número de news y de deletes. Entonces miren que ahí vamos haciéndolo, y cuando ya no caben más datos, entonces ahí se hace un resize, y luego lo vuelve 16, y bueno, y ahí sigue.
pero el vector está haciendo todo el Ok. trabajo fuerte por ustedes, todo el trabajo de los new, de los deletes, de borrar memoria y todo ese rollo. Entonces, por esa razón, de ahora en adelante, ¿qué es lo que ustedes van a usar para hacer arreglos? Sí, Héctor, gracias, profe. Ujú. Vectors, ¿no? Ujú. Exactamente. Usar vectors. Y si quieren ya arreglos que están realmente definidos, de tamaño definido, y ustedes quieren que sean de tamaño definido, pues entonces utilizar std_array. Bueno, nos fuimos un poquito del tema, pero es que pues es útil hablar de los vectors. Volvamos al tema este de las... ¿De las qué? De las cadenas. Va a salir un momentico que tengo que mirar una cosa de las 11 de la niña, ya vuelvo, me demoro un minutico. Listo, chicos, entonces vamos a las cadenas. Esta vaina. Cadenas. Entonces, originalmente las cadenas se veían pues lo que son, ¿no? Las cadenas son arreglos de caracteres. Lo que realmente existe según el código ASCII son caracteres y entonces una cadena pues era un arreglo de caracteres. Las cadenas se tenían que escribir de esta manera, o sea, ustedes digamos querían guardar la palabra hello, entonces hello tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras, pero ustedes tenían que colocar también un carácter de terminación que era /0 para indicar pues que ahí terminaba la cadena, porque pues no podían ser espacios, por ejemplo, porque pueden tener cadenas con espacios internamente. Entonces así era que se utilizaban las cadenas y tocaba colocar pues cada uno de los elementos es un carácter que van en comillas sencillas. Evidentemente estos son arreglos primitivos que tienen pues todas las ventajas que pueden tener esos arreglos si uno no los maneja bien. Y pues el tipo de datos que guardan cada uno de esos arreglos primitivos para representar una cadena pues son de tipo char. Si ustedes ya han visto un arreglo de tipo char que hayamos utilizado en algún momento, que lo recuerden. ¿Se acuerdan cuando ponemos códigos que dicen int argc char argv, o que se pone así? Esto lo que quiere decir es que aquí tenemos un arreglo de arreglos de cadenas, por eso es un puntero. Entonces tenemos un arreglo de arreglos de cadenas. Esto viene obviamente desde C, y eso es lo que quiere decir, pues es este tipo de cosas. Entonces esas cadenas uno tenía que reservar tamaño no solamente para la cadena, sino además para el carácter de terminación original. Estas cadenas obviamente se podían manipular elemento a elemento, pues finalmente es un arreglo, pero tenían el problema de que teníamos que siempre añadir el carácter de terminación, el /0, y pues que tocaba tener control sobre el tamaño y que tocaba hacer pues entonces un new y un delete.
o en C un malloc y un free para poder, digamos, manipular estas cadenas y cambiarlas. Entonces la forma actual de utilizar cadenas es utilizando el encabezado string. Entonces vamos a ir de una vez, vamos a hacer un ejemplo. Ya lo teníamos nuevo acá, strings. Y vamos a empezar a manipularla. Eso se aprende más es con ejemplo. Entonces, tenemos que incluir para las cadenas el encabezado string. Y la forma de declarar una cadena pues es muy sencillo, simplemente std string. Obviamente no le vamos a decir double, porque no tiene sentido, ¿cierto? Son cadenas. Vamos a llamarla std string, la cadena A, y de una vez ustedes pueden decir, usted va a ser igual a hola mundo, por ejemplo. Miren que esto, hola mundo, esto, estamos en, bueno, esto que estamos escribiendo acá, realmente es una cadena de las viejas de C, o sea, esto realmente, el tipo de datos de esta vaina, es una cadena vieja de C, o sea que internamente lo que hace es crear aquí un char, un arreglo de char, y luego eso se lo asigna a nuestra cadena nueva. Entonces aquí hace una transformación y la convierte en una cadena nueva. Piensen en una cadena nueva, en algo análogo, no es lo mismo, en algo análogo a un vector que guarda tipos de datos char. Es algo análogo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Internamente es un arreglo que guarda char, pero las cadenas están sobrecargadas, por ejemplo, para poderse sumar. Si ustedes declaran un arreglo A y un arreglo B y les pone A más B, eso no se va a sumar. Ustedes tienen que sobrecargar el operador suma para que aprenda a sumar esas cosas. En cambio, si ustedes hacen lo siguiente, por ejemplo, soy yo, ¿sí? Si hacen esto, ustedes pueden, por ejemplo, hacer esta impresión, std_cout A más B. Y vamos a ver esto que nos imprime. ¿Sale como hola mundo soy yo? Ajá, exactamente, se suman. Entonces miren que eso tiene un montón de ayuditas internamente, miren, hola mundo soy yo, ¿sí ven? Y de hecho yo podría haber hecho lo siguiente, std string c igual a A más B, y aquí imprimo a C. Uy, algo pasó. No todo es perfecto, ¿no? Voy a recargar, a ver qué pasa. Vamos a ver si perdí todo. Ah, no, ahí está. Y aquí imprimimos a C. Entonces voy a volver a compilar. Bueno, perdí el historial en la consola. Más. Ah, no, me toca entrar allá. Más strings. .cpp. Lo ejecuto. Hola mundo, soy yo. Entonces miren que esto es muy útil porque las cadenas les han sobrecargado a ustedes el operador suma para enseñarle a sumar cadenas al operador suma. Los operadores, como ustedes saben, estos operadores no son operadores matemáticos. Estos realmente son funciones. Por ejemplo, el operador suma realmente es una función llamada así, operator más. Realmente esto es lo que se traduce en C++ cuando ustedes ponen una suma. Entonces es como si hubieran escrito A, punto, operator más, aplicado en B. O sea, realmente es como llamar a una función interna de la cadena A. Entonces lo que hace C++ es sobrecargar estas operaciones para que ustedes puedan sumar, por ejemplo, cadenas. ¿Qué creen que imprimirá, por ejemplo, lo siguiente? C menos B, por ejemplo. Si yo a C le quito a B, ¿qué me imprimirá? Como H, soy yo, si es que sí está definido. Eso no está definido. Restar cadenas no está definido. O sea, ¿qué quiere decir restar una cadena? Quiere decir quitarle los caracteres que están en B a C
o quitarle toda la cadena si está en B en C, pero si no está no se la quito. ¿Qué pasa si esa cadena B no está al final de C, sino está al inicio o está en la mitad? O sea, no hay definición clara de esa operación, entonces no todos los operadores están definidos, ¿está bien? Por ejemplo, ¿qué será C por B? ¿Tiene sentido? No. ¿Cierto que no? Entonces, uno tampoco puede esperar pues que todo esté sobrecargado, se sobrecargan las cosas que tienen sentido, ¿sí? Se sobrevé. Obviamente ustedes sí pueden hacerlo, ustedes pueden sobrecargar el operador C por B para un problema específico. De pronto para ustedes en su aplicación, multiplicar dos cadenas quiere decir coger cada carácter de una cadena y sumarle la cadena 2. Y entonces lo que quieren decir es que expandieron pues eso letra a letra, insertándole una cadena entre cada carácter, lo que sea. Ustedes sí lo pueden hacer, pero C++ en el estándar pues no tiene ese tipo de cosas. Entonces también hay que tener cuidado con pensar que todo está sobrecargado. Y bueno, las cadenas entonces tienen un montón de funcioncitas útiles. Por ejemplo, vean acá, yo puedo inicializar una cadena con otra. Yo, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer std string d y esa, ¿cómo es que está acá la sintaxis? Va a ser C3,4. Vamos a ver esto que sale. ¿Qué creen que podrá significar esto? Yo sé que ustedes no lo han visto, pero ¿qué creen que podrá significar viéndolo? Si yo pusiera así, ¿qué significaría esto? ¿Qué creen? Pues es lo mismo que C, ¿no? Sí, no son iguales, o sea, están en cajas O diferentes de sea, nuevo, sí, imprime pero tienen, hola mundo soy yo. exacto, tienen exactamente las mismas que los mismos contenidos, ¿cierto? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora le voy a dejar lo que le quité. ¿Qué creen que será eso? Así, adivinando. Hola mundo soy yo, Imprime 3, 4. ¡Ja! No entendí nada. Perdón. ¿Qué creen? Solo imprime o sea, si lo tomara como una array de caracteres, solo imprime el tercero y el cuarta posición, ¿no? Vamos a mirar. ¿Qué salió ahí? Observen que lo que hicimos fue decirle, cadena D, inicialícese con C, pero no se inicialice con todo C. Inicialícese con C empezando en el carácter de índice 3, que ustedes se dan cuenta, pues el H es 0, la O es 1, la L es 2 y la A es 3, entonces arrancan 3. Y luego le digo con cuántos caracteres contiguos seguir. Entonces, empiezan 3 y en total son 4 caracteres. Entonces, veamos, sería la A, es un carácter, el espacio es otro carácter, la M es el tercer carácter y la U es el cuarto carácter. Entonces, es como extraer una cadena. Se le da la posición inicial y el número de elementos que uno quiere. ¿Entendido? Sí, ese es el comando que se utiliza cat, por ejemplo. ¿Entendido esto? ¿Alguien no entendió esto? Profe, Recuerden que ustedes también para igual. ver el último carácter de una cadena. Señora. Para ver el último carácter de una cadena. Entonces, me estás poniendo una trampa. Mentiras. Para ver el último carácter, entonces, en Python, si alguno de ustedes de pronto ha visto Python, en Python hay una cosa súper útil que es, si yo escribo, por ejemplo, D-1, esto accede al último carácter o al último elemento de un arreglo. Este es el penúltimo elemento, este es el antepenúltimo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces es muy fácil. Acá no es tan sencillo. Si yo quiero ver el último carácter, pues, ¿qué se les ocurre para acceder al último carácter sin saber, o sea, así de forma genérica, sin saber el tamaño como tal? Pero Sin utilizar string el número tiene 4. length, ¿no? ¿El string qué? String tiene el comando length. Entonces, pues Len. podemos luego Ajá. buscar O sea, de length. este es el primer elemento. Muy bien, sí es por ahí. Este es el primer elemento. Entonces ahí me sale que el primer elemento de es A. Muy bien. Entonces, ¿qué escribo acá entonces? Le pongo Len len, -1. pero le pongo así. D.length. D.length, creo.
Entonces vamos a Pero ver qué nos sale de acá. hay que restarle uno, ¿no? Pero no sé si es lento es size. A mí me parece que debe Sí, ser creo que size. sí, -1. Yo pensaría que es No, size. también sirve. Ambos sirven. Entonces Es fue que que lo ahorita escribí estaba mal. probando eso y ambos sirven. Tal vez fue que lo escribí mal. Bueno, yo prefiero size porque me parece que es análogo a los size de los arreglos. Ok. Pero está bien de utilizar length, ¿listo? Entonces, si yo le pongo esto, ¿qué me va a dar? ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal, ¿cierto? Porque Sí. me estoy saliendo, ¿sí o no? En mi arreglo. Aquí le tengo que poner -1 y ahí ya puedo acceder al último elemento. Entonces, de esta manera yo podría acceder al último elemento. No es tan rápido como el de Python, pero pues tampoco es tan enredado, ¿no? Es más explícito. Esto no me completa. Bueno, entonces digamos de esta manera podríamos acceder al último. Hay varias formas de encontrar el inicio de una cadena. Por ejemplo, vean la línea 17, dice ese 0.begin. Begin es un puntero al inicio, un puntero enriquecido, se llama un iterador, al inicio de mi cadena. Entonces, por ejemplo, esta que yo tengo aquí abajo, S7, string 7, es la cadena 0 donde arranca más 7 elementos. Estoy extrayendo un subconjunto de la cadena. ¿Qué más se puede hacer interesante? Pues sacar por índices los caracteres, como ya lo vimos, sumarlas. Ustedes también pueden modificar las in place. Miren, ustedes pueden escribir str1 más igual a str2, o sea, str1 ahora va a ser lo que ya tenía sumado con str2. Se pueden sobreescribir y pues ya, eso es como lo que les quería mostrar de cadenas. Es muy sencillo y es una manera en la que ustedes pueden empezar a procesar cosas. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, imprímame la cadena al revés, ¿qué harían? Entonces, háganlo por favor. Imprímanlo. Un for y Eso. pues restándole de a uno Entonces, hasta que... háganlo de la manera que sea más clara y rápida posible. Hagan eso y hagan, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un número y lo convirtieron en cadena. ¿Cómo harían para saber que ese número o que una cadena es palíndroma? Yo no sé si eso se dice palíndromo en las cadenas. es Capicúa. En Eso. números es Capicúa. En números es Capicúa y palíndromo me imagino que entonces en las cadenas. Vamos a hablar bien. También llama palíndromo. Palíndromo es una palabra o frase, listo. Entonces, queremos ver si una cadena es palíndroma o palíndromo, lo que sea, o palíndrome. No mentiras, yo no estoy de acuerdo con eso de la E, pero no vamos a entrar en esa discusión. No es necesario entrar en esa discusión, cualquiera, hagan lo que quieran. ¿Cómo harían ustedes para saber, primero, si una cadena es palíndroma? Y segundo, ¿cómo harían para imprimirla al revés? Entonces, hagan ese ejercicio mientras yo voy saliendo un momentico y vuelvo en unos 8 minutos. ¿Listo? Profe, una pregunta, lo siento. Señor. Si nosotros editamos lo que tenemos aquí, ¿cambia el código que usted tenía allá o no? No, yo no lo veo acá. Ustedes lo Ah, editan ok, allá y eso es privado para ustedes. ok, listo. Listo, chao. Ya vuelvo.
¿A ustedes les está funcionando el reto? A mí se me cayó.
Listo. Entonces ahora, Profe, sí, uno puede pasar una string a una función, ¿no? claro, Ah, bueno. Ah, no, ya vi mi error. Ya. listo. Sí, o sea, simplemente pues el tipo de datos que será string y el nombre local de la string, pero pues tú tienes que seleccionar si la pasas por copia o por referencia. Ten cuidado pues que si la pasas por copia y la string es muy grande porque guarda todo el Quijote de la Mancha, que no deberían hacer eso, pero bueno, pues estarías copiándola, ¿no? Entonces puede ser lento. Bueno, listo. Entonces ahora la última parte de lo de hoy es las estructuras de datos. Las estructuras de datos simplemente a ustedes les permiten como modelar cosas que son un poco más complejas y vamos a hacer de una vez un archivito nuevo que se llama structs.cpp y lo que vamos a hacer es una simulación, vamos a ver si alcanzamos, dar un ejemplo muy sencillo de una estructura para modelar una partícula que cae en un campo gravitatorio. ¿Sí? Algo muy, muy sencillito. Gradones. Señor, ¿No compro huevos? Apaga el micrófono. abierto el Profe, micrófono. Si yo compré Ah, huevos, una que cosita tenía pequeña. esta. Profe, puse en una función estándar string ampersand a, o sea que pase un string por referencia, pero me aparece error. si quieres comparte tu pantalla y lo vemos. Ok. Eh, ok. Ya, ¿sí se está compartiendo? Está empezando a ¿Sí compartir. se ve? Ok. Sí, ahí se ve. Uy, pero se ve muy mal, ¿no? Sí, bool, palin, string. Sí, igual, profe, y como son, como cada carácter está en código ASCII, pues se pueden comparar como enteros, ¿no? No necesariamente, no sabe, yo no estoy seguro que él los vuelva ASCII internamente, probablemente sí, pero yo no sé si en la representación a la que uno puede acceder lo puede hacer. Entonces déjame ver, bool, palin y la pusiste ahí mismo. A.size, string, itt, no sé qué. Bueno, Ahorita ese límite de ese fur es bueno ponerlo afuera, ¿no? Déjame ver, ¿Cuál límite, charcos. profe? Ah, bueno, mira, es que tú los creaste como, o sea, a ver, baja un poquito Ujú. en el Ah, main. es que yo lo escribí como con char pointer. Ok. Exacto, no son strings A y ver. son constantes. Ajá, oh, sí. Listo, Ah, es que este es recicla este código, bueno, sí. listo. Ok. Voy a compartir mi Eh, pantalla ahora sí. ujú. Yo tengo algo similar, pero yo he puesto paréntesis. Mm, Sí, ahí me compiló, listo, profe, era esa boda. Ok. listo, perfecto. Bueno, entonces, como les venía diciendo, les voy a mostrar un ejemplito, digamos, de una posible estructura. Piensen ustedes, a ver, hay varias cosas. Piensen ustedes, digamos, que quieren simular un número complejo. Ok, hay un encabezado estándar llamado complex que sirve para eso. Imagínense que ustedes no saben y quieren simular un número complejo. Entonces ustedes, digamos, saben que un número complejo no pueden decir como que la parte real está como aparte de la parte imaginaria. O sea, el número complejo como número como tal está hecho de esas dos cosas, de la parte real y la parte imaginaria. Entonces no lo podemos separar. Entonces digamos que ahí lo que estamos viendo es que para simular un número complejo necesitaríamos, por ejemplo, algo que me agrupe dos double. Y en ese caso, pues podemos pensarlo como un arreglo o también se podría pensar como una estructura, cualquiera de las dos. Ahora pensemos una cosa que requiera como datos diferentes. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a hacer el inventario de frutas en una tienda. Entonces ustedes necesitan, por ejemplo, hacer un arreglo de frutas. Pero pues para ustedes no existe el tipo de datos de fruta. Ustedes necesitan es un double o un it o algo así. Entonces ahí es donde viene el problema. Digamos que a ustedes les tocaría como convertir una fruta en un double, pero eso como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces lo mejor de eso sería como tratar de modelar una fruta dentro de su código en C++ y una fruta pues estaría compuesta de diferentes
características. Imagínense que ustedes ahora van a manejar, no sé, la historia clínica en una veterinaria de animales, de los animales van a manejar la historia clínica. Entonces, digamos que se especializa en perros, pues porque la mayoría de las mascotas son perros y los que le siguen de pegados son gatos y el resto pues ya son los otros animales, tortugas y pescaditos y lo que sea ahora. Pero la mayoría son perros y gatos. Entonces, digamos que ustedes quieren manejar perros. Entonces, ustedes no pueden decir un perro es un Doberman, porque pues no tiene sentido. Pero pues un perro tiene como ciertas características. Entonces, digamos que, ¿qué características creen ustedes que tiene un perro? A ver, si ustedes quisieran hacer como un inventario de perros, ¿qué cosas deberían guardar en una estructura que modele a un perro? ¿Su nombre? El nombre, porque pues sí, obviamente imagínense uno, es como no sabe el nombre de la novia, ¿no? Si uno llega y le dice a alguien que el nombre de su perro no importa, pues se le emberracan a uno porque la gente pues los tiene antropomorfizados como sus hijos y cosas así, entonces es mejor no meterse en problemas. Entonces el nombre, el peso, ¿cierto? Entonces el nombre ¿qué es? ¿El nombre qué es? En tipos de datos, ¿ustedes en qué lo guardarían en C++? ¿Como un char? Como una cadena de char o como lo que acabamos de ver, como un string, ¿sí o no? Entonces le ponen firulais o bueno, ahora lo llaman normal, ¿no? Entonces el perro llamado William o Mateo, bueno, no sé. Le ponen nombres ahora normales. Uno está en el parque cuando podíamos salir y era muy chistoso porque en el parque que tenemos aquí atrás hay mucho perro y entonces decían como, Jorge, venga para acá. Y decía, "Ay, pero ¿cómo le gritan a Jorge?" Y Jorge era un perro. Entonces, bueno, ahora tienen nombres de humanos. Entonces, y los humanos ahora tienen nombres de perros. Ok. ¿No? Entonces esto es un string. El peso ¿en qué tipo de datos lo guardarían ustedes? Double. En un DAO, ¿cierto? Sí, lo podemos guardar en un DAO, pues porque queremos tener resolución. Si uno lo quiere guardar en libras, entonces 3 libras, 4 libras, 5 libras, y ya, pues en un entero. Pero pues realmente lo más realista sería como un DAO, 5.4 libras, algo así. ¿Qué más le pondrían ustedes a un perro? Un zapato. La raza. Tamaño, ¿no? Ah, La bueno, el raza, peso. por ejemplo. La raza entonces también sería como otro string, ¿sí o no? Sí. Sí, Chandauser o cosas de ese estilo. Es mejor preferiblemente tener perros criollos y mezclados que tener esos perros con pedigrí y raza. Ustedes saben, ¿no? La variabilidad genética desfavorece completamente a los perros que sean completamente de una sola raza, inbreed, y de hecho eso es terrible con los mismos animales. Más o menos se tiene que tener como más o menos del orden de 50 a 100 perros de la misma raza para que entre ellos mismos tengan un poquito de variabilidad genética y no se empiecen a enfermar. Pero los perros, por ejemplo, es que ya no recuerdo cuál es esa raza que tiene la cara como aplastada. Los pug. Los ¿El pug, bulldog? esos Ah, pobres los pug. perros sufren mucho. Esos perros, de tanto hacerle inbreed y no permitir que mejore, digamos, su disponibilidad genética, pues esos perros respiran muy mal, se enferman mucho, ¿sí? Sufren de muchas enfermedades precisamente porque la gente se obsesiona con tener un perro de esa raza específica sin darse cuenta, pues que al final el pobre perro está sufriendo por un gusto humano ahí. ¿No? En cambio, esos perros que uno ve en la calle, que hasta son más inteligentes que uno porque pasan el puente peatonal y por debajo no ve a la gente corriendo, pasando la calle y todo eso, pues porque aprendieron a sobrevivir. Entonces, esos perros son mucho más preparados, ¿no? Además, uno coge estos perros que están como como que muy consentidos. Yo conocí un perrito una vez, un French Poodle, lo más de bonito, que el perro era tan consentido que ni siquiera comía la comida en el plato, sino que tocaba darle disque en la boca. Entonces le daban disque el jamón pietrán en la boca a un perro. Entonces, imagínense, ahora, lástima, ese perro o está muerto o le tocó volverse un guerrero porque ese perro se lo prestaron a una señora que tenía como problema con la plata y la señora lo vendió por allá en un pueblo. Y pues ustedes creen que un campesino le va a dar jamón pietrán en la boca a un perro de esos? Le da un palazo, si el perro no quiere comer, ¿sí? Entonces, al final, digamos, eso es hacerle un daño a esos pobres animales, acostumbrarlos mal así. Entonces, bueno, la raza, digamos que la que sea, pero la idea es no como apoyar mucho esas vainas del pedigrí y todo eso, que eso es una bobada. ¿Qué más tiene un perro para ustedes? ¿Qué más puede? Vacunas. ¿Uno qué? Vacunas. Si tiene vacunas al día. Un historial de vacunas. Y el historial de vacunas es otra cosa gigantesca, ¿no? Sería como, tengo muchas vacunas y ponerle un sí o un no, un true o un false y una fecha, ¿cierto? Eso es otra estructura de datos, ¿verdad? Mm, Porque uno tiene que decir cuál vacuna, cuándo se la pusieron,
Y sí, ¿cuál vacuna y cuándo se la pusieron? Entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces, digamos, dejémoslo así. Entonces, lo que quiero que vean es que un perro como tal, no, yo no lo podría hacer como, digamos, yo no podría hacer esto como double perros, o bueno, veterinaria, o lista de perros, y ponerle que va a tener, bueno, por ahora estoy arrancando entonces cinco perros de mis amigos. Pues no tiene sentido. No puedo ponerlo así porque pues un perro no es un double. Entonces yo lo que quisiera sería hacer una lista de perros. De tipo perro, quiero hacer una lista de 5 perros, ¿verdad? Y recordemos que vamos a hacerlo con arrays, con vectors, porque pues nuestro negocio va a prosperar. Y entonces lo que queremos es una lista de perros. Eso es lo que yo quiero, tener una lista de perros, ¿sí? Si no funciona la física, entonces montamos una veterinaria. El perro cuántico o algo así, bueno, no sé. Creamos una lista de perros, pero entonces yo de alguna manera tengo que crear este nuevo tipo de datos. Si ven que esto no es un double, ni es un int, ni nada de esas cosas, tenemos que crear un nuevo tipo de datos. Y entonces en ese caso vamos a utilizar estructuras. Las estructuras son como las clases. Las clases son lo que permiten C++ crear nuevos tipos de datos. Eso es lo que uno puede hacer en C++. Y, y la forma de hacerlo pues es análoga y es la siguiente. Ustedes escriben la palabra reservada struct o también class si quieren, pero vamos a hacerlo como estructuras. La vamos a llamar perro y le ponemos aquí un punto y coma. Es muy importante que no se nos olvide ese punto y coma, que finaliza la declaración de qué es un perro. Entonces aquí empezamos a declarar internamente las cosas que cada perro tiene. Y lo bueno de una estructura es que lo que tenga por dentro no tiene que ser del mismo tipo de datos. Entonces podemos decir, por ejemplo, std string, un perro tiene un nombre. Bueno, lo estamos haciendo en español, ¿no? Entonces nombre, ¿y qué más que dijimos? Y raza. Esas son 2 cadenas que él tiene por dentro. Profe, string no necesitaría como una librería. Sí, un encabezado, ajá. Tendríamos que poner aquí. Pero una pregunta pequeña, ¿los strings no son const char? No, los strings no son const char. ¿Cuáles son los que eran const char pointer? Creo que sí. Los punteros a cadena tienen el tipo de dato const char asterisco. Porque recordemos que un puntero a un arreglo, o sea, un arreglo cualquiera, es un puntero constante a la primera dirección de memoria. Entonces, si es un arreglo de caracteres, el tipo de datos de ese man es const char asterisco. Ok. Bueno, Gracias. entonces tenemos un perro, de nada, un perro es esto, tiene nombre y raza, tiene un peso, aunque uno debería también tener como un arreglo de fechas y pesos, ¿no? Porque no le gustaría tener como el peso de este perro en función del tiempo, ¿cierto? Pero bueno, por ahora dejémoslo así. Y tiene, digamos, vamos a dejarlo así porque lo de las vacunas es otra estructura. Pero si uno quisiera, entonces uno tendrá que hacer otra estructura que tendría que modelar las vacunas. Entonces pongámosle solamente una vacuna, bull, vacuna contra la rabia, ¿sí? Y entonces uno aquí, pues le pone true si ya se vacunó contra la rabia y false si no. Esa es la mínima vacuna que tiene que tener un animal de esos, me imagino, ¿cierto? Yo no tengo perro, yo quisiera tener un perro y un gato, pero ya tengo 2 hijos, ya tengo bastante trabajo. No tengo que estar sacando también al perro y limpiándolo, y no, ya es suficiente. Entonces, yo creo que esto es como lo mínimo que podríamos tener para un perro. Entonces, primera cosa, las estructuras. Las estructuras nos permiten a nosotros modelar los datos que estamos buscando. ¿Por qué? Porque internamente las estructuras pueden tener diferentes tipos de datos. Entonces nos permiten como modelar un poco el mundo real. Y las estructuras de datos entonces en este aspecto son muy útiles porque me permiten a mí entender un poco, modelar mejor las cosas. Entonces esa es la primera ventaja de las estructuras. Primero, que pueden tener tipos de datos diferentes o todos iguales, no importa, pero me permiten a mí hacer un modelo sencillo de un sistema, digamos, más complejo, en donde no todo simplemente es un double. Y yo después pues, puedo empezar a decir, por ejemplo, digamos que vamos a crear nuestra primera lista de un perro nomás. Entonces le ponemos aquí, hay un arreglo de perro. Entonces yo como accedo a, por ejemplo, a ponerle nombre a ese perro. Entonces yo lo que haría sería lista. Y como eso es un arreglo, entonces este es mi primer perro, ¿cierto?
Y con el operador punto, yo accedo a los elementos internos de mi perro. Entonces yo puedo, por ejemplo, decirle nombre. ¿Y qué nombre le quieren poner a su perro? Su primer perro. Firulais. Firulais, es universal. Y entonces mire que el operador punto me permite a mí acceder, o sea, cuando yo declaro este vector, yo no estoy diciendo que es un vector de nombres, un vector de razas por aparte, estoy diciendo es que cada perro tiene su propio nombre, su propia raza, su propio peso y su propia vacuna. Entonces, por ejemplo, pongamos aquí más bien 2 perros. Entonces vamos a hacer el primer perro acá. Nombre, ¿qué raza quieren que le pongamos? Criollo. Criollo. Vamos a poner los 4 atributos. Vamos a ponerle un peso. Digamos que el pobre Firulais está flaco. Entonces pesa, vamos a suponer que las unidades son kilogramos, entonces 5.4 kilogramos. Y vacuna rabia, como lo acabamos de rescatar, probablemente esto sea false. Y esto no es una cadena, esto es una cosa así. Entonces, este es el historial de Firulais cuando llegó a nuestro centro de rescate de animales callejeros. Y vamos a ponerle aquí una perra. Tampoco pusimos el sexo, ¿no? Eso sí es como importante en los perros. Si uno quiere criar perros, uno necesita saber el sexo de los perros. Aunque el género es una construcción social, al final la biología indica que necesitamos macho y hembra en estos casos. Entonces, eso nos faltó, ¿no? Pero digamos que esta es una perra. ¿Qué nombre le pondrían a una perra? Yo no sé, nombres de perras. ¿Qué nombre le pondrían a una perrita? Lulu. Lulu, listo. Entonces, Lulu, digamos que también es criolla. Lulu es más grande, pues es criolla, pero pues no necesariamente son del mismo cruce, entonces es más grandecita. Y digamos que ella sí está vacunada. Lulu sí está vacunadita. Listo. Entonces la perra Lulu está vacunadita y bueno, pesa 8.4 kilogramos y ya está. Profe, una pregunta. ¿En listo Pero- no hay que cambiar el número? Sí, exacto. Aquí hay que cambiar el número porque entonces le estaría cambiando el sexo al pobre Firulais, ¿no? Lo estaría volviendo una Lulu y le estaría cambiando su peso y todo eso. Pero entonces lo que quiero que vean que cada elemento del arreglo, cada animal, cada perro tiene su propio nombre, su propia raza, su propio peso, ¿sí? Eso es lo que hace modelar, eso es lo que uno está modelando en una estructura. En una estructura está uno modelando datos privados para cada uno de los elementos de esa estructura. Datos, bueno, privados en el sentido en el que le pertenecen a sí misma. Esa es como la clave. Señor. No, sí, ya, ahí me respondió. Ok. Por si acaso, si alguno de ustedes ya sabe un poquito de clases o estructuras, la diferencia entre las clases y las estructuras es que en las estructuras todos los elementos son públicos. O sea, públicos quiere decir que yo en la función main, yo como persona externa puedo acceder a esos elementos internos y, por ejemplo, sobreescribirlos. Eso es lo que quiere decir. En una clase uno puede ponerle que sean privados o que sean protected. En una estructura también se puede hacer eso, pero ya más para allá no tiene mucha diferencia. Y esto es lo que nos permite hacer a nosotros entonces las estructuras de datos, simular datos que son un poco más complejos. Yo de pronto podría sobrecargar el operador suma y decir, por ejemplo, hay un nuevo perro, ¿sí? Que es igual, pues Firulais y Lulu hicieron de las suyas y se unieron. Entonces lista de 0 más lista de 1. Entonces uno podría sobrecargar el operador suma para que cuando yo le sume 2 perros, un perro y una perra, pues tiene que verificar el sexo, me surja un perro nuevo, porque si pongo perro y perro, pues no me debería salir un perro nuevo, ¿no? Esto debería salirme un error. Pero si pongo un perro y una perra, y bueno, están en etapa reproductiva, bueno, lo que sea, y tuvieron un perrito, entonces esto me debería generar un nuevo perro, yo le puedo sobrecargar el operador suma, para que me genere un nuevo perro, y se lo asigno a este perro nuevo. Y ese perro nuevo, pues uno tendrá que también decirle cuál sería el peso, cuál sería la raza, sería criolla, ¿cierto? Cuál sería su nuevo nombre, y pues, dependiendo si se vacuna o no se vacuna, pues cuáles serían su estatus actual. Esto es lo que hace Perro.no. una estructura. Señor. Ahí no era perro.no. No te escucho. ¿Qué? Que si ahí no hay que poner perro.nuevo, es que pusiste solo perro nuevo.
No, porque estoy diciendo del tipo perro, estoy creando un nuevo perro, que lo llamo nuevo. Al perro nuevo lo llamo nuevo. Profe, una pregunta. ¿Y Y después, el proceso de después sobrecargar yo tendré que hacer esto. la suma, cómo sería? Perdona. Nuevo punto peso, por ejemplo. Después yo tendré que hacer esto. ¿Sí? 1.2, por ejemplo. Eso es lo que yo tendré que hacer después, como modificar sus datos internos. ¿Y después qué? ¿Sobrecargar qué? Que si quisiéramos hacer el proceso de sobrecargar el operador suma, ¿cómo sería? Eso lo vamos a ver cuando veamos clases, pero pues en general uno lo que hace es una función. A ver, el operador suma, ¿qué es lo que hace? Esto que está aquí arriba escrito realmente es lo mismo que decir lista de 0 punto operator más lista de 1. Eso es lo que estamos diciendo al sumarlos. O sea que tenemos que, y eso al final pues va a retornar un perro, ¿cierto? Porque se lo vamos a asignar a otro perro. Entonces esto es una función que retorna algo de tipo perro y que es, en este caso como lo estoy escribiendo, es interna a la clase, porque por eso estoy utilizando el operador punto. Entonces yo lo que tendría que hacer es venir acá y crear aquí como unos métodos. Entonces, un perro no es solamente estos datos. Un perro también tiene cierta funcionalidad, ¿cierto? Entonces uno podrá crear funciones en ese perro, como por ejemplo una función que es ladrar, si uno quiere simular un perro más real. Ya no sirve para la lista que estamos haciendo el inventario. A mí que me interesa que el perro ladre o no ladre, ¿sí? Pero yo podría hacerlo ladrar. Entonces un perro también tiene funcionalidades y uno puede poner funciones dentro de las estructuras, hacer popó, cosas de ese estilo, ¿está bien? Y entonces uno aquí podrá declarar una función que retorna otro perro, que se llama operator más, precisamente es la suma, y que recibe, recibe a otro perro. Lo vamos a recibir por referencia, perro 2. Entonces esta es la forma en la que uno declara una sobrecarga del operador suma, y después pues uno llega e implementa eso. La podemos implementar aquí mismo, la podemos implementar por fuera. Entonces uno lo que diría es que cuando suma dos perros, entonces vamos a crear aquí un perro nuevo, perro temporal, le hace ciertas cosas y luego retorna ese perro temporal. Entonces básicamente es que la función se tiene que llamar así. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo vamos a dejar así sencillo. ¿Queda claro? Sí, gracias. Listo. Entonces esto es lo que hacen las estructuras. En las estructuras de datos, entonces ustedes lo que hacen es modelar. Por ejemplo, acá tenemos una estructura para modelar algo parecido también en un inventario. Entonces tenemos el peso en libras de un producto y el precio del producto. Entonces uno puede tener, por ejemplo, banana, melones, manzanas, y cada uno de ellos tiene su propio peso y su propio peso y su propio precio por peso, ¿cierto? Entonces con los puntos podemos acceder a esos elementos internos. Y pues con estas estructuras realmente ustedes pueden ver que pueden crear cualquier tipo de datos que se les ocurra a ustedes para modelar. Ustedes también pueden tener punteros a estructuras de datos, aunque ya no nos vamos a meter en eso, pero simplemente les quiero decir, miren que aquí abajo se creó un puntero o una estructura de datos, y la única diferencia es la siguiente. Cuando ustedes tienen variables de una estructura de datos, recuerden que ustedes acceden con el operador punto a los elementos internos. Cuando tienen punteros, ya no pueden utilizar el punto, sino que tienen que utilizar una flecha. Entonces miren acá, por ejemplo, en esta línea 21 aquí a la derecha, abajo, miren que este puntero a movie no accede al título de esa estructura, pero no accede con el punto, sino con un operador flecha, un menos y el símbolo de mayor. Entonces, cuando ustedes tienen variables normales, acceden con puntos, eso es lo que normalmente vamos a usar, pero si por alguna razón rara tienen punteros, pues acceden con el operador flecha. Esa es la única diferencia. De nuevo, estas cosas son cosas muy viejas, digamos, utilizar punteros y cosas así. Eso viene mucho realmente de C, no de C++. Y entonces, pues nosotros realmente lo que haríamos será utilizar ¿qué? Sería utilizar pues vectors y las cosas mucho más sencillas. O smart pointers,
que es algo que no hemos visto y pues bueno, lo tocaremos después, pero nosotros no estamos orientados como hacia allá, como hacia hacer inventarios y listas dinámicas que están cambiando, sino que seguimos orientados a la parte computacional, donde es mucho más eficiente utilizar arreglos y utilizar memoria constante, de tamaño constante y cosas así. Entonces, por eso, digamos, yo no me meto mucho en ese lado. Entonces, para que ustedes practiquen esto, por favor, pues traten de hacer ¿una qué? Una estructura que simule números complejos. Y esa estructura pues tiene que tener también unas funciones internas, como por ejemplo que le retorne el ángulo, o sea, la representación polar, ¿cierto? Entonces la norma y el ángulo de fase, que por ejemplo permita sumar dos complejos y les dé un complejo, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, todo eso sí se puede hacer. Y pues bueno, con eso estarían practicando una estructura de datos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay algunos problemitas al final de la presentación por si los quieren hacer. Ustedes saben que la presentación la tienen disponible allá en la página del curso, están los enlaces. Y con eso terminamos este tema. Y la clase. Y ya. Entonces, pues listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, pues un poco fuera del tema. Es que, por ejemplo, tú tienes la estructura de datos perro. Entonces, cada perro que creo dentro de esa estructura sería un objeto. Cada perro que creo dentro de esa estructura, o sea, si tú dices, por ejemplo, si voy a crear un perro... Sí, o sea, por ejemplo, Firulais. Firulais tiene pues todos esos datos. Ajá. Firulais sería un objeto de la clase perro. ¿Sí? Sí. Esa es mi pregunta. Sí, se llama una instancia, sí. Exacto. Entonces, este lista cero es una instancia o un objeto de tipo perro. Es sí, como una instancia, sí, como una cosa que ya existe, de tipo perro. Y entonces ese perro como tal, ese Firulais, pues tiene su propio nombre, su propia raza, peso y vacuna, ¿sí? Entonces, sí, eso es. Entonces, una cosa es el tipo de datos. Entonces, perro es un tipo de datos nuevo que acabamos de inventarnos. Y este perro nuevo que yo puse acá es una instancia de ese tipo de datos. Es como cuando uno declara dos variables int. Cuando yo digo int a, b, a es una variable de tipo int, b es una variable de tipo int. Aquí nuevo, o dog2, es una variable de tipo perro. E internamente tiene su propio nombre, su propia raza, su propio peso, su propia vacuna rabia. O sea que lo que uno llama objeto es una instancia de una clase. Pues depende de cómo lo estés llamando. Pero digamos que en programación orientada a objetos, que es lo que estamos empezando a ver acá, lo que estamos haciendo es modelar con un tipo de datos a un objeto. Un objeto es como un concepto que tú quieres modelar. Entonces tú te inventas un tipo nuevo de datos que modele ese objeto, y ese tipo de datos pues internamente puede tener características como esas que tenemos acá y métodos, que son funciones internas de ese objeto. Y cuando ya creas una variable de ese tipo de datos, estás creando una instancia de esa clase, una instancia de esa estructura, una instancia de ese tipo de datos. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, entonces... Profe, una pregunta pequeña antes de... Sí. Este I vector, porque, o sea, ¿por qué lo defines? ¿La estructura la va guardando los datos en el vector o porque... Ah, sí. Lo que pasa es que al principio, digamos, como estábamos pensando en hacer una lista para una veterinaria, pues esto va a ir cambiando, ¿sí o no? Entonces lo que podríamos ir haciendo es que cada vez que llega un perro, podríamos hacer lista, un perro nuevo, lista.pushback, ¿sí? Entonces aquí creamos un perro temporal, ¿sí? Le ponemos todos sus datos, hace perro temporal, la raza, no sé qué, y después le decimos lista.pushback.tmp, y entonces ya queda añadido a nuestra lista de perros del inventario de la veterinaria. Profe, ¿qué pasa si uno hace standard cout lista 0? Nos va a salir un error si tú haces esto. Te va a salir un error si haces esto así, ¿cierto? O sea, tratar de imprimir a Firulais. Sí. Va a salir un error porque tú no le has enseñado a C++ cómo imprimir un perro. Porque es que recuerda que perro tú te lo inventaste. Ok. Y como tú te lo inventaste, tú tienes que enseñar a C++ cómo sumarlo, cómo imprimirlo, cómo hacer todo. Entonces, ¿qué habría que hacer?
sobrecargar al Ok. operador menor. O sea, hay que sobrecargar al operator tan. Uy, ¿cómo así sobrecargar? Sobrecargar quiere decir, hay que redefinirlo para que funcione en perros. Ah, Entonces, sobrecargar lo que quiere decir es que le estoy añadiendo nueva funcionalidad a la que ya tenía. ok. ¿No es más fácil hacer un método ahí adentro que nos imprima de nuevo Sí, los... claro, es más fácil. Pero lo que pasa es que si te gusta utilizar cout por la interfaz, entonces pues sobrecargas el operador menos. Pero tú Ajá. también puedes hacer aquí un método print que imprima la información del perro. Y de hecho, una última cosa, cuando ustedes tengan este tipo de estructuras, ustedes siempre tienen que pensar en algo que se llama la serialización. Y es, ¿cómo lo imprimo yo y cómo lo leo? Porque qué tal ustedes de repente quieren hacer un backup de su estructura. Ustedes no pueden tener esto corriendo 24/7 en la memoria RAM, ¿sí o no? Ustedes tienen que ir guardando esos datos de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo serializaría yo? O sea, ¿cómo lo imprimo? De tal manera que después también lo pueda volver a leer. Eso es muy importante. Entonces hay que hacer dos funciones importantes. Una de impresión. Entonces ustedes tendrían que imprimir el nombre, la raza, el peso y la vacuna. Y una función de lectura que lea un archivo y vaya creando esos perros desde ese archivo. De esa manera ustedes pueden hacer backups. Entonces también es muy importante pensar en esas funciones que me permiten a mí serializar mis datos. ¿Ok? Ok. Listo. Chicos, entonces, éxitos en todo. Hagan ejercicios. Esto es lo que tienen que practicar. Y que estén muy bien. Con mucho gusto. O sea, que estén muy bien. Hasta pronto. Voy a dejar de grabar en este momento. Y les subiré el video tan pronto esté listo. Cuídense, por favor. Cuiden sus familias. Igual. Buen día.